Una feliz mañana, hermano, con todos ustedes, mis hermanos. Es grato nuevamente estar con ustedes en esta mañana de hoy, martes. Bien, mis hermanos, aquí, mis hermanos, en mi iglesia estamos llevando lo que es una semana de familia. Y, mis hermanos, hay algunos temas, ¿verdad?, muy importantes que quiero también compartirles hoy con ustedes. Vamos a hablar, hermanos, un poco de familia en esta mañana. Así que vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque tú eres quien cuida de tus hijos. Mis hermanos, estamos conectados todos juntos para poder adorarte, alabarte y hacer tu voluntad. Bendice nuestros hogares, bendice a aquellos jóvenes, Señor, que están noviando, y bendice nuestros hijos y prepáralos, Señor, para que cuando ellos tengan la edad suficiente, puedan ser guiados por ti y formar también una familia correcta. Señor, sé que tú nos amas y siempre estás a nuestro lado. Bendice este estudio con tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el mensaje de esta mañana ya por ti dice el diseño de Dios. Vamos a la Biblia. Vamos, mis hermanos, a Génesis capítulo 1, versículo 27, mis hermanos. 1:27. No sé si alguien de ustedes de repente desea leerlo, mis hermanos. Amén. La lectura, mi hermano. Génesis 1:27. La palabra de Dios dice: y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Amén. ¿Dónde surge o dónde nace, mis hermanos, la idea de, digamos, de un matrimonio? Digamos, nace, mis hermanos, en la mente y el corazón de Dios. Porque Dios, mis hermanos, cuando crea al ser humano, dice que lo creó varón y hembra, digamos, hombre y mujer. Entonces, hermanos, dentro del plan de Dios, digamos, la idea de un matrimonio es la formación, digamos, de un hogar a través de dos personas, hombre y mujer, digamos. Entonces, ese es el plan de Dios. Entonces, hermanos, Dios es el que crea el matrimonio. Y mis hermanos lo hace, digamos, como el texto que hice. Dios crea varón y hembra, ¿verdad? Y forma, mis hermanos, un hogar o un matrimonio. Pero, mis hermanos, cuando hablamos, digamos, de la imagen de Dios, dice, y Dios creó al hombre a imagen los creó, digamos. Básicamente, hermanos, no está hablando, digamos, que el ser humano en el ámbito individual, sino, mis hermanos, en el conjunto, digamos. La mayor imagen, hermanos, de Dios es la unión del matrimonio. Y, mis hermanos, eso hoy en día, mis hermanos, preocupa mucho, y sobre todo, hermanos, aquí en Perú. Aquí en Perú, mis hermanos, dentro, digamos, del Congreso, están discutiendo para aprobar, mis hermanos, una ley, la ley, mis hermanos, del tercer baño, se llama, digamos, esa ley, en la cual, mis hermanos, quieren imponer que en cualquier, digamos, institución del Estado, o cualquier, mis hermanos, baño público, puede existir un tercer baño. Y ese tercer baño, mis hermanos, la pregunta es, ¿para quiénes será? ¿Verdad? ¿Para quiénes será? ¿Y cuánta influencia tendrá, mis hermanos, en los niños y jóvenes de la sociedad? ¿Y cuánto tergiversa la formación de un hogar correcto? Entonces, si nosotros, mis hermanos, como iglesia, no nos preparamos o no enseñamos o no educamos, nos vamos a meter, hermanos, en ciertos problemas en el tiempo futuro. Porque que no lo crean, mis hermanos, hay muchos lugares o muchos países donde ya existen estas leyes y son países muy liberales, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahí tenemos un desafío porque el enemigo o Satanás, mis hermanos, su objetivo es destruir la familia, y al destruir, mis hermanos, la familia, digamos, destruye la forma de que podamos adorar al Señor de una manera también, de una manera correcta.
Entonces, es necesario que entendamos esto, mis hermanos. Aquí en Perú todavía tenemos, digamos, el privilegio de ser un país, digamos, reservado, conservador, pero mis hermanos, el enemigo es astuto. El enemigo, hermanos, quiere introducir esto. Entonces, hermanos, sin darnos cuenta, entonces nosotros damos cuenta que Dios, digamos, crea el matrimonio, que fue el plan divino, mis hermanos, diseñar el matrimonio, y un matrimonio está compuesto entre un hombre y una mujer. Por eso, varón y hembra fueron creados. Pero vamos a leer, mis hermanos, ahí Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread, dice, los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto vamos a analizarlo, mis hermanos. Dice, mis hermanos, claramente el texto, y los bendijo, ¿verdad? Y los bendijo, mis hermanos. Dios bendice a los matrimonios que Dios los creó. Dios creó, mis hermanos, el matrimonio, digamos, entre un hombre y una mujer. Dios no puede bendecir, hermanos, matrimonios igualitarios entre dos hombres o entre dos mujeres. Porque el mundo, mis hermanos, cada vez está más de cabeza. Y a veces, mis hermanos, se está introduciendo esto en muchos lugares. Y lo peor, mis hermanos, que afecta a la iglesia. Entonces, hermanos, para que un matrimonio pueda ser bendecido, tiene que ser conforme el plan de Dios, conforme Dios los creó en el Edén. Por eso, hermanos, y los bendijo. Entonces, hermanos, y dentro de esta bendición no hay diferencia alguna. La bendición es tanto para el hombre y para la mujer. Porque Dios, mis hermanos, no creó, digamos, a los seres humanos de primera o segunda categoría. Dios los creó ambos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, es necesario que nosotros analicemos esto. Y que de esta manera, hermanos, nosotros hagamos, eduquemos a nuestra iglesia, eduquemos a nuestros hijos, que cómo es el plan de Dios en un matrimonio o para formar una familia. Porque mis hermanos, digamos, el Estado, las leyes civiles, está permitiendo tergiversar y cambiar, mis hermanos, la forma como Dios estableció el matrimonio en el Edén. Hermanos, y es por eso que necesitamos nosotros cuidar bastante, mis hermanos. Cuidar bastante. Y en la segunda parte, mis hermanos, del texto, menciona lo siguiente, dice, y les dijo, fructificad, ¿verdad? Y les dijo, fructificad. Primero, mis hermanos, Dios los bendice. Después que les da la bendición, le dice, fructificad. En el hermanos de fructificar, Dios le dice a ustedes, yo quiero que ustedes sean prosperados. Yo quiero que ustedes sean prosperados. Entonces, hermanos, y es necesario entender esto, que cuando uno, mis hermanos, se compromete, se casa, el plan de Dios es que tenga el hombre su ayuda idónea, ¿cierto? Y que juntos podamos avanzar y prosperar en todo aspecto de la vida. El matrimonio es una bendición. Hay muchas personas, mis hermanos, que no quieren casarse porque piensan que el matrimonio, digamos, les limita ciertas cosas. El matrimonio es una gran bendición. Una ayuda idónea, dice la Biblia, mis hermanos, en la cual dos cabezas piensan mejor que uno. Donde, mis hermanos, es un complemento. Por ejemplo, mis hermanos, las mujeres, mis hermanos, son más detallistas. Son aquellas personas que les gusta, digamos, los detalles, decorar la casa, ver esto, ver lo otro, ¿verdad? Y nosotros los hombres no, somos distintos. Dicen los estudios, hermanos, que las mujeres, el 90%, digamos, son más emocionales, son más, digamos, románticas, que les gustan los detalles, les gusta, digamos, una flor, una tarjeta, les vuelve, digamos, a ellas, personas, digamos, los emociona, los vuelve, digamos, felices. Pero nosotros los hombres no, somos más físicos.
Entonces, el unirse el uno con el otro es un complemento, mis hermanos, para que una familia pueda funcionar. Y ahora pónganse a pensar, mis hermanos, que se unan dos hombres o dos mujeres. ¿Cuál complemento sería? Entonces, hermanos, solamente hay bendición en el ámbito del que el Señor ha establecido. Aunque nos quiera hacer parecer, hermanos, este mundo con sus, ¿verdad? Con sus cambios, con el pecado que trae, digamos, la desviación sexual, pero sin embargo, mis hermanos, encontramos que en ellos no hay la bendición que el Señor ha establecido. Y es por eso que dice, Dios los bendijo y les dijo, fructificad, sean prosperados. Ambos, mis hermanos. Dios dijo, ustedes juntos van a llegar a crecer, a hacer lo mejor. ¿Y en qué manera vamos a prosperar también? Por ejemplo, mis hermanos, cuando llegan los hijos, el hombre solo no puede educar a los hijos. La mujer sola no puede educar a los hijos. Para que los hijos crezcan fortalecidos, tiene que estar la figura paterna y la figura materna. Entonces, ese es el plan de Dios, mis hermanos. Dios no quiere que haya, digamos, madres solteras, padres solteros. Dios no quiere divorcios. El plan de Dios es que formemos una familia hasta que la muerte nos separe. Ese es el plan de Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos entender esto. Digamos. La sociedad, mis hermanos, cada vez está más de cabeza. ¿Verdad? El matrimonio, mis hermanos, igualitarios se está infiltrando en muchos países. Y eso, hermanos, quisieron también intentarlo aquí en Perú. Y lo peor de eso, mis hermanos, quieren sacar leyes para que estas parejas puedan adoptar niños. La pregunta es, ¿a quién de los dos les diría, digamos, papá o mamá? De ambas personas, ¿verdad? ¿Cómo desfigura, mis hermanos, y daña, tuerce la mente del ser humano? Por algo, mis hermanos, Dios los bendice, Dios le dice fructificad. Pero lo más interesante, mis hermanos, siguiendo el texto, dice, y multiplíquese. ¿Cómo, mis hermanos, se multiplica el ser humano? A través de la reproducción. Y para que haya, mis hermanos, reproducción, tiene que haber un hombre y una mujer. Entonces, eso era el plan de Dios, hermanos. Y al crear, hermanos, la familia, Dios tenía un plan específico. La sierva del Señor, hermano, dice que Dios cuando crea al ser humano, lo crea con la finalidad digamos, de llenar, de poblar el cielo, que fue, mis hermanos, digamos, dejado un poco vacío porque Satanás trajo la tercera parte de ángeles. Entonces, Dios formó, mis hermanos, a Adán y a Eva, y Adán y Eva solos no podrían llenar. Ellos tienen que reproducirse. Por eso le dice, yo les bendigo, dice el Señor. Yo les digo, fructificad, sean prosperados. Y yo le den, mis hermanos, ahí para que sean prosperados. Y ahora dice, multiplíquense. En otra palabra dice, reproduzcanse. Entonces, mis hermanos, ese es lo que Dios ha establecido. Y ojo, mis hermanos, la iglesia tiene que ser un poco también balanceada, va a temblar en este aspecto, porque en estos últimos tiempos, mis hermanos, habrá muchas, digamos, guías, muchas personas, muchas influencias, mis hermanos, que entrarán dentro de la iglesia y quedarán, mis hermanos, imponer ciertas cosas. Nosotros necesitamos, hermanos, estar preparados para estos últimos tiempos, porque el liberalismo, mis hermanos, es fuerte. Y lo peor es que las leyes civiles los amparan. Entonces, mis hermanos, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, mis hermanos, que las personas se multipliquen. Dios no quiere, mis hermanos, el plan de Dios no es que tú vivas solo o sola. Porque también, mis hermanos, hay personas que tienen miedo a un matrimonio. Y piensen, mis hermanos, que uno al casarse es una gran responsabilidad. Cierto, es una gran responsabilidad, sí. Pero Dios prometió que bendecirte. Dios prometió que tú vas a ser, digamos, fructífero. Que Él va a estar contigo. Si tú quieres que el Señor haga esto contigo, haz un matrimonio correcto. ¿Qué es un noviazgo correcto? Un matrimonio correcto.
no te desvíes o no hagas lo que no tienes que hacer antes de casarte para recibir la bendición de Dios. Entonces, y eso nosotros necesitamos como iglesia, educar a la iglesia. Les digo por qué, mis hermanos. Porque los chicos, los jóvenes, van a los colegios no cristianos, ¿verdad? Estatales. Van a universidades estatales o particulares. Entonces, ahí, mis hermanos, la vida es distinta. Con la gente que se encuentra es distinta. Hay lugares, mis hermanos, donde no piensan en matrimonio, piensan en convivencia. ¿Verdad? Piensan en convivencia. Y si cuando conviven hay compatibilidad, digamos, se casan o no, o muchos hermanos simplemente, digamos, se han acostumbrado a vivir, digamos, en pecado, en convivencia. Y nosotros, hermanos, estamos que los jóvenes de nuestra iglesia pongan en su mente que el plan de Dios es que uno se case, que uno, hermano, reciba la bendición de Dios, que Dios no prueba la convivencia, que Dios no prueba el adulterio, que Dios no prueba la fornicación, que Dios aprueba un matrimonio estable, bíblico, así como fue en el Edén. Y que dentro de un matrimonio, mis hermanos, hay una gran bendición, porque los dos son un complemento. Hombre y mujer son la imagen de Dios, un complemento. Porque uno solo no puede ser, digamos, mis hermanos, ese complemento. El hombre necesita de una mujer y la mujer necesita de un hombre. En el ámbito, mis hermanos, tanto social, ¿verdad? No puede estar solo, dice la Biblia. En el ámbito, mis hermanos, digamos, de relacionamiento, y también, mis hermanos, para que diga, donde dice, multiplíquese en el ámbito sexual también. Es parte de lo que Dios creó. Así que, mis hermanos, el matrimonio es fundamental en nuestra iglesia. Lo triste, mis hermanos, que un día tuvieron, digamos, una revista, dice, mis hermanos, que de 10 jóvenes de la iglesia, 3 se casan, ¿verdad? Como debe de ser, y 7, digamos, cometen adulterio. Digamos, conviven antes de casarse. Entonces necesitamos nosotros educar a la iglesia. Necesitamos educar a la iglesia, mis hermanos. Y en la parte, digamos, final del texto dice, mis hermanos, llenen la tierra y sométela, dice, dominen los peces del mar y las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En otras palabras, el Señor le dice, ahora ustedes como familia, ahora ustedes como hogar, como pareja, van a aprender a administrar. Van a aprender a administrar. Y aquí, hermanos, otra gran verdad, mis hermanos. Es verdad que cada uno es individual, digamos, en el ámbito social, en su forma de pensar, digamos, algunos aspectos. Pero, mis hermanos, cuando uno se casa es con un propósito, un objetivo. Cuando vienen los hijos, mis hermanos, la crianza depende de papá y mamá, de ambos. Porque a veces, hermano, sucede, ¿verdad? Cuando el niño se porta bien, sí es mi hijo, pero cuando se porta mal es tu hijo. No es eso. Ambos tienen que aprender a corregir a los hijos. Ambos tienen que ponerse de acuerdo cuando corregimos a los hijos. Porque si papá corrige y la mamá lo misma, el niño crece pensando que el papá es malo, o viceversa. Entonces, hermanos, ambos tienen que planificar, que administrar bien el hogar. La pareja tiene que pensar, hermanos, ambos cómo prosperar en el hogar. Planes de trabajo, mis hermanos, de repente para tener una casa, para tener esto, debe ser planificado por los dos. Porque a veces, mis hermanos, he visto hogares, digamos, individualistas, cada uno por su lado, ¿verdad? Este es mío, este es tuyo, este es del otro, nadie lo coge. Entonces, hermanos, eso no es el plan de Dios. Porque Dios le dice ahí claramente, llenen la tierra y sométanla. ¿Por qué no le dijo somételo nomás directamente, digamos, a Adán o a Eva? Hazlo tú. Está hablando a los dos. Los dos tienen que aprender a administrar ese hogar. Los dos tienen que aprender a luchar para que ese hogar no falte nada. Porque a veces, hermanos, el hombre piensa que el que va a lavar en la ropa, el que va a cocinar, en la función de hacer limpieza de la casa, solamente le corresponde a la mujer, donde no es así. Es de ambos. Si tú tienes el tiempo, digamos, no trabajas todo el día, tienes el tiempo, ayúdalo. Y la mujer también piensa, mis hermanos, que el que fuerte en la casa, el que trabaja, el que trae la plata, simplemente es el hombre. Y lo que ella por eso de repente trabaja por ahí, piensa que todo para ella.
No, mis hermanos, por algo se casaron, por algo quieren compartir juntos, por algo, digamos, quieren, digamos, vivir una familia, por algo son una familia. Alguien decía, mis hermanos, por ahí, digamos, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Y detrás de un hombre fracasado hay alguien que lo echó a perder, ¿verdad? Entonces, hermanos, el impulso depende de ambos, depende de dos. Si fracasa el esposo, es porque fracasó también la esposa. Y viceversa. Entonces, el plan de Dios, mis hermanos, es que para que el hogar crezca, para que el hogar avance, depende de ambos. Había un escritor, hermanos, que decía, hermanos, que la familia es como una empresa, que si uno de los socios descuida su labor, la empresa quiebra. Y es por eso, mis hermanos, que vemos en este mundo muchos matrimonios destruidos, muchas separaciones, muchos hijos abandonados, muchas madres solteras, muchas personas que tuvieron una familia, se separaron, hoy tienen otra familia. Y así, mis hermanos, hogares disfuncionales, hogares destruidos. ¿Y saben por qué? Porque nunca entendieron cuál era el plan de Dios para una familia. Porque nunca mis hermanos formaron una familia pensando que Dios los va a bendecir, pensando que Dios les va a prosperar, pensando que Dios estaba ahí, mis hermanos, para tener que, digamos, guiar, cuidar a este hogar. Nosotros estamos a entender esto. El matrimonio es el plan de Dios. Si alguien, mis hermanos, que me está escuchando, algún joven que pensó no casarse nunca, no te equivoques. Dios no aprueba a aquellos solteros impedernidos. Tan solo que tengas el don de abstinencia, puedes hacerlo, dijo Pablo. Y si no, mis hermanos, Dios quiere que uno forme su familia. Porque muchos pueden estar, hermanos, solos, ¿verdad? Pero pueden estar, hermanos, en adulterio. Pueden estar, mis hermanos, digamos, ahí viendo cosas indebidas. Porque el enemigo es astuto. Mejor cásate y no te quemes antes. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros entendamos esto, que el plan de Dios es que sus hijos formen hogares, pero formen hogares estables, guiados por Él, que sean bendecidos por Él, que llegues al altar puro, que te cases de blanco para recibir la bendición del Señor. Y es por eso, hermanos, que en la parte final del estudio que quiero presentarles, hermanos, cuando Dios habla que fueron creados a imagen de Dios, mis hermanos, la mejor imagen de Dios, hermanos, se refleja en esta unidad. Porque, hermanos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Varón y hembra. Y así que, mis hermanos, el matrimonio, mis hermanos, es el plan de Dios. Y el matrimonio será el cual, o las familias serán las que va a fortalecer la iglesia. Si hay buenos matrimonios, matrimonios estables, matrimonios guiados por el Señor, nuestra iglesia será fuerte, mis hermanos. Pero si hay matrimonios, digamos, debilitados, matrimonios, mis hermanos, en caos, matrimonios, digamos, con problemas, eso también arrastra a la iglesia, arrastra a la iglesia. La pregunta, mis hermanos, ¿hace cuánto tiempo que no vemos que un joven en nuestra iglesia se casa como debe de ser? Debemos preocuparnos por él. Porque eso, mis hermanos, también es un gran testimonio para la iglesia, ¿verdad? Es un gran testimonio para la iglesia. Así que, mis hermanos, lo que sucede en el tiempo con el Estado, mis hermanos, son cosas que la Biblia dice. Que en los últimos tiempos será como Sodoma y Gomorra, mis hermanos. ¿Por qué creen, hermanos, que fue destruido Sodoma y Gomorra? ¿Por qué creen que descendió fuego del cielo? Por este pecado de la aberración sexual, mis hermanos. Yo, mis hermanos, un día entré en internet a ver, hermanos, los matrimonios, ¿qué, hermanos? Y es algo absurdo, mis hermanos. En la India, mis hermanos, permiten la pedofilia, es decir, matrimonios de adultos con niños o niñas. Por eso, hermano, digo que la sociedad está loca. Lejos de Dios, hermanos, no hay sentido lo que haga la sociedad. Hay otros, mis hermanos, que se casan con animales, la zoofilia, donde Dios condena. Quieren aprobar, en algún lugar más está aprobado, en otros lugares quieren aprobar matrimonios igualitarios o, digamos, personas del mismo sexo. Hermanos, la imagen de un matrimonio, la imagen de un hogar se está destruyendo. Satanás, hermano, está avanzando en ese aspecto.
No hay que permitir que eso perjudique nuestra iglesia. Hay que preparar a la iglesia, hay que preparar a los jóvenes, hay que enseñarles. Hay que decirles cuál es el plan de Dios y qué es lo que está haciendo el enemigo para destruir el plan de Dios dentro de una familia. Que nuestros hijos crezcan pensando formar un hogar correcto, recibiendo la bendición de Dios, y que tengan en mente que cuando uno se casa, Dios ha prometido bendecirlos. Y una de esas grandes bendiciones son los hijos. Y que el Señor quiere que un hogar aprenda a ser fiel administrador al Señor. Así que, mis hermanos, en esta mañana vamos a orar por nuestras familias. Oremos por las familias de nuestras iglesias, mis hermanos. Oremos por los jóvenes de nuestra iglesia para que un día cuando formen su hogar lo hagan de la manera correcta. Oremos por nuestros hijos, que son de repente ahora niños. Aunque muchos dirán, el hermano Delmer es absurdo. ¿Por qué tienen que orar por un niño? Le falta mucho casarse. Hermanos, lo que hagamos ahora por ellos habrá resultados en el futuro. Aunque no crean, mis hermanos, yo tengo una pequeña de 3 años. Yo me arrodillo y le digo, Señor, yo sé que tú tienes a alguien para esposo de mi hija. Permite que desde ahora te siga. Permite que desde ahora sea parte de una iglesia, de la iglesia. Permite que donde esté tú puedas cuidarlo. Porque Dios, mis hermanos, tiene planes. Y eso quiere Dios, hermanos, que nosotros entendamos esto. Porque, mis hermanos, esto del homosexual, de la persona lesbiana, lo que está entrando, hermanos, todo esto, se está influenciando dentro de la iglesia, mis hermanos. Incluso están luchando otros países, hermanos, para que haya pastores, ancianos, homosexuales dentro de la iglesia. Y eso afecta a la iglesia, afecta a la familia. Y necesitamos orar mucho por ello. Así que, mis hermanos, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar por nuestros hogares, por nuestras familias. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, queremos pedirte que tú puedas ayudar, puedas bendecir a mis hermanos. Estamos viendo, Señor, momentos críticos en muchos lugares de este mundo. El enemigo, Señor, está atacando bastante a la familia, al hogar. Quiere destruir tu imagen, Señor. No lo permitas, Padre. Sabemos, oh Dios, que tú formaste el hogar, la familia, un hombre y una mujer. Ese es el plan divino. Pero este mundo, Señor, influenciado por Satanás, quiere hacer lo contrario. No permitas, oh Dios, que este mundo o que tu iglesia sufra más. Ven pronto, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu para poder ser fuertes y hacer tu voluntad. Danos sabiduría, Señor, para poder enseñar a nuestra iglesia, a los jóvenes, a nuestros hijos, educarlos de la manera correcta. Porque en la sociedad, en el colegio, en las universidades donde ellos van a estudiar, Señor, hay otra mentalidad, una mentalidad liberal, donde la familia, Señor, para ellos no tiene sentido. Pero, Padre, queremos ser fieles a ti. Es por ello, Señor, que queremos verte, que tú dirijas nuestras vidas, que tú cambies nuestras vidas, que tú nunca nos abandones, nunca nos sueltes de tus manos. Y no, sino, Señor, que cada día dependamos de usted. Señor, bendice a mis hermanos que están conectados, bendice a sus familias, bendice a sus hijos, bendice a sus iglesias, bendice mi iglesia, Señor, bendice mi hogar, mi hija. Padre Santo, podemos hacer todo posible, Señor, pero siempre dejamos las cosas en sus manos porque usted tiene la última palabra. Gracias por tu inmenso amor. Quédate con nosotros en este momento y cada día de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga.